a un 14,4%. En 2011 bajó la pobreza en nuestro país, según la última encuesta CACEN. La indigencia cayó casi un punto porcentual. Al comentar las cifras, el presidente de la República dijo que esta es una muy buena noticia para el país e instó a unirse para seguir luchando contra la pobreza. Queremos profundizar en esta noticia. Tomamos contacto a esta hora con Soledad Arellano, subsecretaria de Evaluación Social. Subsecretaria, muy buenas tardes y gracias por su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Hola, buenas tardes, Mirna. ¿Sabe que quisiera preguntarle, subsecretaria, para que nos aclare un punto? Porque yo tengo aquí la encuesta CACEN de 2009 que está dividida en, por un lado, la pobreza, calculada en 11,4% en esa oportunidad respecto de la encuesta, y la extrema pobreza, que en esa oportunidad alcanzaba el 3,7%. Hoy la extrema pobreza es de un 2,8%, o sea, efectivamente hay una baja. Sin embargo, hay un aumento en la pobreza, 14,4%. ¿Por qué el gobierno está diciendo que bajó la pobreza? Estás mezclando las cifras, Mirna. En primer lugar, la cifra de pobreza incluye a las personas que viven bajo la línea de pobreza extrema, o sea, los que son las personas que tú llamas indigentes, y además aquellas personas que, estando debajo de la línea de pobreza, están por sobre la línea de pobreza extrema. Esas personas las llamamos, son las personas que son pobres no indigentes. Efectivamente, como tú mencionas, en el año 2009 la tasa de pobreza no indigente fue de 11,4% y la tasa de pobreza extrema fue de 3,7%, llegando a una tasa de pobreza total de 15,1%. El número de pobres o la tasa de pobreza se calcula respecto a ese 15,1%, es la suma de los dos números que tú mencionaste anteriormente. En el caso de la CACEN 2011, lo que nosotros hemos comunicado hoy día es que la pobreza total, incluyendo a las personas que están en pobreza extrema y aquellos que son pobres pero que no viven en pobreza extrema, disminuyó desde un 15,1% a un 14,4%. ¿Cómo se descompone eso? Eso se descompone en una caída que, como tú muy bien dijiste, prácticamente de un punto en la pobreza extrema, desde 3,7 a 2,8, y de un número, la tasa de quienes viven en pobreza pero que no son indigentes, que se mantiene estadísticamente estable. A ver, perfecto, me queda sumamente clara la aclaración, subsecretaria, y ahora quiero preguntarle, en definitiva, se esperaba precisamente que este resultado fuera distinto, sobre todo por el aumento en el precio de los alimentos. ¿Cómo se explica entonces esta cifra? A ver, efectivamente nosotros nunca tuvimos seguridad o pudimos anticipar qué es lo que iba a pasar con el resultado de la pobreza, y eso tiene que ver con que habían factores que jugaban en direcciones contrarias. Por un lado, teníamos muy buenas cifras en lo que tiene que ver con el crecimiento, con el empleo, la evolución de los salarios reales y también con la focalización de las políticas sociales, pero por otro lado hubo un aumento muy importante en el precio de los alimentos. El precio de los alimentos subió prácticamente el doble de lo que subió el nivel de precios de la economía en general. Entonces, por un lado, sabíamos que eso facilitaba la disminución de la pobreza, pero había otro elemento que aumentaba la pobreza. Gracias a Dios, la información que nos entregó la CEPAL nos indica que el efecto del crecimiento, el empleo, salarios reales y la focalización de las políticas sociales más que compensó el efecto del aumento en el precio de los alimentos. Pero ojo, el efecto del precio de los alimentos no fue menor. De hecho, nuestras estimaciones indican que si no hubiera sido por el efecto del aumento en este precio de los alimentos, tendríamos 260.000 personas menos en situación de pobreza y habríamos llegado a una tasa de pobreza que sería del 12,9%. Por lo tanto, efectivamente, teníamos motivos para estar preocupados porque el precio de los alimentos es un motivo de preocupación, pero estamos muy contentos que el efecto del crecimiento, como te comenté, el empleo, logró contrarrestar ese efecto. Y en ese sentido, subsecretaria, por favor, explíquenos cómo se calcula exactamente el que una familia pueda estar o en un tramo o en otro, o bajo la línea de la pobreza o sobre la línea de la pobreza. Aquí lo que es importante conocer es que la línea de la pobreza extrema se calcula con cuánto le cuesta a una familia comprar 2.000 calorías diarias para cada uno de sus integrantes. La línea de pobreza extrema se calcula por persona, en el fondo es cuánto cuesta los alimentos necesarios para consumir 2.000 calorías diarias. Esa es la línea de la pobreza extrema que en este año está en 32.000 pesos. Perdón, 36.000 pesos, subiendo desde los 32.000 pesos que fue en la CACEN 2009. La línea de la pobreza, en cambio, es la línea que considera los gastos, cuánto requiere una familia para financiar el conjunto de sus necesidades, no solamente las necesidades alimenticias. Y esa línea se calcula como 2 veces la canasta básica de alimentos. Y es por eso que la línea de la pobreza extrema es de 36.000 pesos y la línea de la pobreza es de 72.000 pesos en esta oportunidad.
Se ha hablado de un atraso de la moneda para dar a conocer estas cifras. ¿Es efectivo que haya un atraso inexplicable, como ha publicado algún medio electrónico, particularmente el Mostrador? Honestamente no sé de dónde sale ese atraso inexplicable. Si tú te fijas en la prensa del año 2010, la encuesta CACEN del año 2009, que se presentó el 13 de julio del año 2010. Históricamente los resultados de la encuesta CACEN siempre se han entregado en el mes de julio. Por lo tanto, hoy día estamos a 20 de julio, no hay ningún atraso respecto a lo que había pasado en las ocasiones anteriores. De todas maneras, subsecretaria, ¿de qué forma diría usted que podría ser mejorada esta herramienta de medición? Se ha hablado muchas veces de que debiera efectivamente generarse quizás algún tipo de mecanismo distinto o complementarse con otros mecanismos que se aplican en otros países del mundo. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Tú te refieres a la medición que hace la encuesta o a la medición de la pobreza? No, yo me refiero a la encuesta CACEN, específicamente para medir la pobreza en Chile. Mira, durante el año 2011, el año pasado, el 2010 y el 2011, nosotros realizamos una serie como entre seminarios, talleres, mesas de trabajo con expertos, en las cuales revisamos tanto el cuestionario como las bases metodológicas que tenía la encuesta CACEN. En base a los resultados de ese trabajo que se realizó con expertos en el cuestionario de la encuesta CACEN 2011 y en la forma como se implementaron bastantes cambios. Por ejemplo, ocupamos tarjetas de recordación, de modo que las personas pudieran, porque a veces como hay información que es autorreportada, las personas se le olvida o se confunden. Por lo tanto, esta vez ocupamos las tarjetas de recordación donde la persona ve por escrito cada una de los subsidios. Por ejemplo, tú le dices, recibió el SUB, recibió algo, tú se lo muestras para que sepa qué subsidio corresponde. Incorporamos además mejoras en la forma en la cual se levantaron los datos. Hemos incorporado mejoras en la forma como se hacen las preguntas de la encuesta CACEN, de modo de estar seguro que la persona entiende lo que se está preguntando y que estamos haciendo un levantamiento correcto de los datos. El proceso de mejora en la encuesta CACEN, por supuesto que puede seguir, pero nosotros estamos tranquilos respecto a que las mejoras que se incorporaron en el año 2011 fueron mejoras importantes que nos permiten tener una buena foto de la situación socioeconómica, no solamente de pobreza, de nuestro país. Por supuesto que hay algunas recomendaciones que quedaron pendientes y que tenemos que seguir incorporando en los próximos años y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Muy bien, subsecretaria, muchísimas gracias por las aclaraciones y por supuesto por los detalles de esta importante noticia para el país. Muchas gracias. Buenas tardes.